Bien, en este video vamos a mostrar rápidamente cómo podemos analizar un eje mediante el método de elementos finitos, la herramienta que está incorporada en SolidWorks. Entonces, para esto vamos a hacer primero una pieza. Vamos a dibujar nuestro eje. Voy a dibujarlo pues con un croquis. Solamente voy a dibujar el perfil y después voy a aplicar una operación de revolución. Cuando hacemos este tipo de análisis en ejes es muy importante que la geometría del eje sea lo más fiel posible a la geometría del componente real. En los ejes pues tenemos escalonamientos para poder alojar los rodamientos de manera apropiada. Entonces eso también hay que dibujarlo, es importante. En este caso solamente voy a poner unos datos un poco aleatorios, no son datos de algún eje real, simplemente para poder mostrar cómo se hacen estos análisis. Estas distancias corresponden solamente a los hombros del rodamiento, entonces van a ser pequeñas. Cuando se vaya a analizar un eje real, sí hay que cuidar que las dimensiones sean las correctas. Sí, aquí también hay que darle una distancia vertical. Como ven, pues ya todo está de color negro, significa que está completamente definido. Me salgo del croquis. Noten que también dibujé esta línea de construcción, que es el eje tal cual de nuestro eje, valga la redundancia. Vamos a hacer una revolución. ¿Sí? Ya que automáticamente, como tenía seleccionado el sketch, automáticamente identifica lo que hay que hacer. Antes de hacer esto, voy a regresar al croquis. Olvidé aplicar redondeos. Es muy importante hacer redondeos donde tenemos estos cambios de diámetro, porque ahí se concentran los esfuerzos. Voy a hacer un redondeo de 2 milímetros. Aquí va uno de 2 milímetros, acá también de 2 milímetros. Aquí puede ser más grande, porque aquí no hay rodamiento, pero lo voy a dejar de 12 milímetros. Okay. Ahora sí, selecciono, aplico revolución y ya tengo mi eje. Entonces en esta superficie va a estar alojado el rodamiento. Voy a suponer que hay algunas poleas en los extremos. Entonces para esto necesito hacer unos cuñeros. Hay que dibujarlos para poder indicar cuáles son las fuerzas y dónde se están aplicando las fuerzas y tener un análisis más preciso. ¿Sí? Entonces selecciono esta cara, voy a dibujar aquí el cuñero. Entonces voy a abrir aquí un croquis. En este croquis primero voy a hacer una línea vertical. Para hacer el cuñero pues voy a dibujar como el perfil de corte. Le voy a dar una distancia desde el centro. Aquí lo voy a dejar en 14 milímetros, ¿está bien? Y el ancho del cuñero lo voy a dejar de 10 milímetros en este caso. Me parece que esto es centrado. No está centrado. Para poder centrarlo voy a seleccionar aquí el punto medio y la línea vertical. Presionando Shift, selecciono el punto medio y la línea vertical y hago una relación de coincidencia. Entonces ya queda el cuñero de color negro, significa que está completamente definido.
esta sección no, pero bueno, esta no nos importa, ¿no? No importa si esto es más arriba o más abajo. Y voy a extruirlo en corte. Me salgo del sketch, aquí tengo la opción en Features, Extrude Cut, y lo voy a extruir 40 milímetros, sí, 40 milímetros está bien. Entonces vean cómo ya hizo el cuñero. Voy a hacer otro cuñero igual de este lado. Selecciono la cara y hago un sketch. Y procedo de la misma manera. Desde el origen, una línea vertical. Después un rectángulo que represente mi cuñero. La distancia es de 14 milímetros. Este es de 10 milímetros. Y del punto medio presiono Shift, la línea vertical, tengo las dos, línea y punto, y las hago coincidentes. Entonces ya lo tengo. Salgo del sketch, voy a extruir en corte 40 milímetros. Listo. Entonces, como pueden ver, pues ya tengo mi eje con sus cambios de diámetros, sus redondeos y sus cuñeros. Hay que hacer el eje lo más exacto posible, lo más fiel posible, con todos los detalles de manufactura del diseño. Bien, ahora procedemos a hacer la simulación. Para esto necesitamos que en nuestra lista de componentes esté activo el de simulación. Yo lo tengo activo por omisión, por default. Si no está activo, pues les va a aparecer así. Entonces hay que activarlo. Se le da clic y hay que esperar algunos segundos hasta que se active. Esto es cargar pues en memoria toda la información para poder hacer estos estudios. Y se va a ver así ya que está activo. Vamos aquí a la pestaña de simulación y hacemos un nuevo estudio. Podemos hacer dos tipos de estudio. En los ejes conviene hacer estudios estáticos y estudios de fatiga. Vamos a iniciar por un estudio de estático, así que es el más sencillo. Entonces aquí tengo un estudio estático. Voy a poner shaft static. Le pongo aquí el nombre que quiero. Tengo que especificar el material, eso no lo he hecho. Le doy clic derecho aquí en material. Vamos a editar el material. Tengo varias opciones en una librería. Usualmente los ejes están fabricados con un acero al carbón. Entonces puedo usar un acero 1020 rolado en frío. Aplico y cierro y ya me aparece aquí 1020 rolado en frío. Entonces ya que tengo esto, vean que incluso cambia de color. Lo que sigue es establecer fijaciones y cargas, lo que llamamos como condiciones de frontera. También tengo esta opción de generar conexiones. Estas conexiones se utilizan cuando tengo dos objetos o más piezas. En este caso solamente tengo una, entonces no requiero conexiones. Voy a definir fijaciones. En este caso va a ser una fijación de geometría, es decir, aquí donde están los rodamientos voy a suponer que no hay ningún desplazamiento, eso está fijo. Entonces selecciono esta cara y esta cara. Aquí van a estar mis rodamientos y voy a suponer que aquí no hay ningún desplazamiento ni deformación. Entonces estas dos caras, fijo, ok. Ahora tengo que definir cargas, ¿sí? Cargas externas. Tengo varias opciones, voy a poner fuerza. Y voy a suponer que aquí donde tengo el cuñero, pues está montado un engrane o un sprocket. El engrane o el sprocket o incluso una polea suelen tener dos componentes de fuerzas que transmite hacia la flecha. Una es una componente radial y otra componente tangencial.
Esto se puede calcular, pues a lo largo del curso veamos cómo se calcula. Entonces voy a seleccionar primero esta cara para especificar la fuerza radial. Aquí le voy a poner 1000 newtons, por ejemplo. Siempre va hacia el eje. La componente radial siempre va hacia el centro del eje. Y voy a especificar otra componente, pero esta va a ser la tangencial. Entonces voy a seleccionar esta cara. Y en esta componente tangencial le voy a poner un valor más grande, 5000 newtons, por ejemplo. Entonces ya tengo estas dos fuerzas. Lo mismo voy a hacer con este otro cuñero. Entonces aquí defino una fuerza externa. En esta componente es radial, le voy a poner igual 1000. Y en esta cara le voy a poner la componente tangencial. Entonces, external load, force, componente tangencial, le voy a poner pues 4000. No, 5000 para que haga sentido, ¿no? Que sea estático. En lugar de poner estas componentes tangenciales, también hubiera optado por poner un torque, ¿sí? Y ese torque me serviría para analizar la torsión del eje. Sin embargo, esta distribución de cargas sobre la cara del cuñero es más realista a lo que realmente va a pasar en el eje, ¿sí? Ese torque no se distribuye de manera uniforme en la cara que tiene contacto con el sprocket o la polea, sino que se transmite como una fuerza en la pared interna del cuñero. Entonces este patrón que he dibujado es mucho más realista con lo que va a suceder realmente en nuestra flecha, y aquí podemos ver con mayor precisión si se va a presentar algún fenómeno de concentración de esfuerzos, etcétera. ¿Sí? Entonces siempre es deseable tener la geometría lo más perfecta posible, lo más detallada posible, y también el patrón de cargas lo más cercano a lo que está sucediendo en la realidad. Ya que tenemos cargas y que tenemos fijaciones, las fijaciones son muy importantes. Si no tenemos algo fijo, un marco de referencia, el análisis no va a poderse realizar. Entonces, ya que tenemos estas fijaciones y cargas, ya podemos hacer el mallado. El mallado en el método de elementos finitos es muy importante. Es básicamente esta geometría que es un continuum, lo discretiza en elementos discretos, que pueden ser una especie de cubos o de tetaedros, etcétera. Y va a tratar de resolver las ecuaciones en los vértices de estos cubos o tetaedros. Es básicamente lo que hace el método. Entonces vamos a crear un mallado. Hay muchos parámetros para poder definir el mallado, pero aquí en SolidWorks nos facilita todo. Nos dice pues algunas opciones básicas. Vamos a escoger esta, que va a ser el mallado basado en la curvatura. Tenemos un eje que tiene curvatura, entonces que haga el mallado siguiendo esta curvatura. Y tenemos esta barrita que nos permite seleccionar si queremos un mallado grueso, es decir, que los elementos sean muy grandes. Esto hace que los cálculos sean más rápidos, pero imprecisos. Fino significa que los elementos van a ser muy pequeñitos. Esto hace que sea mucho más preciso, pero es mucho más lento y requiere mucha más memoria la computadora para poderlo calcular. Esto depende pues en función de el equipo de cómputo del que ustedes dispongan, ¿sí? Yo voy a escoger aquí uno un poco fino. Le voy a dar clic. Tarda algunos segundos en calcular el mallado. Y vean, este es el mallado que me calculó. Como pueden ver, de este lado del eje, pues los elementos son un poco más grandes, mientras que cuando hay los cambios de diámetro los hace más pequeños. Vamos a ver, le doy clic en esta parte, aplicar y editar material. Habíamos escogido un 1020 rolado de frío.
aplicamos y cerramos y ya está, 10-20. ¿Okay? Ahora sí, ejecutamos. Y bueno, va a empezar a calcular. Esto depende el tiempo de cómputo depende completamente del equipo del que ustedes dispongan. Yo en este caso tengo acceso a una tarjeta gráfica 3060, entonces hace los cálculos relativamente rápidos. Este no es una simulación muy compleja, entonces no debería de durar mucho. Por omisión genera 3 gráficas. Para poder verlas hay que dar doble clic en cada uno de ellos. La más importante es esta de esfuerzos. Esto me dice el esfuerzo equivalente de von Mises. Se aplica a materiales dúctiles como el acero con bajo contenido de carbono. Y nos dice pues dónde tenemos más energía de formación. Este esfuerzo equivalente hay que compararlo con respecto al esfuerzo de excedencia de la prueba de tensión. Y para facilitarnos, pues aquí SolidWorks nos pone anotado el esfuerzo de excedencia, que en este caso es 3.5 por 10 a la 8 pascales. Vemos que el esfuerzo máximo se ve en este punto rojo, ¿sí? En esos puntos rojos. Y en esos puntos rojos tenemos un esfuerzo de 1.4 por 10 a la 8, que es que está por debajo del esfuerzo máximo de excedencia. Quiere decir que aún en el punto donde se concentran más los esfuerzos, este es menor que el esfuerzo de la excedencia. Es decir, no vamos a tener deformación plástica. Nuestro material va a soportar muy bien estas cargas. Nótense que estos esfuerzos son más grandes justo cuando tenemos este cambio de diámetro, ¿sí? No aparece en la sección cilíndrica como tal, sino justo en el cambio de diámetro, en el redondeo. Y es por eso que se recomienda que estos cambios de diámetro no sean muy abruptos, sino que tengan un redondeo suficientemente generoso. Aquí sí podemos mejorar el redondeo de este cilindro hacia esta cara. Pero por ejemplo en este cambio de diámetro no podemos mejorar mucho el redondeo porque aquí va alojado el rodamiento y el rodamiento no permite que tengamos aquí un redondeo suficientemente suave. También esta gráfica nos generan desplazamientos. Estos son desplazamientos en milímetros. Sí, aquí nos está diciendo cuánto se mueve cada punto del eje con respecto a la posición de reposo. Vean que el valor máximo es de 7 por 10 a la menos 2 milímetros. Sí, estamos en el orden de micras, 71 micras. Entonces, pues en realidad el desplazamiento es muy poco. Otro gráfico que también nos puede servir es el factor de seguridad. Este no nos los genera por omisión, por default, pero si le doy clic derecho aquí en los resultados, me da la opción de tener factor de seguridad, ¿sí? Automáticamente los va a seleccionar para todos los cuerpos. En realidad nada más tenemos un objeto y aquí ya me muestra el factor de seguridad. El factor de seguridad es básicamente el esfuerzo que soporta entre el esfuerzo máximo a la excedencia. Este valor tiene que ser mayor que 1 en todos los casos para decir que soporta. Y podemos ver que pues efectivamente, ¿no? en todo el cuerpo que me pone aquí de color rojo es mayor a 1. Es 2.5 básicamente el menor valor que se registra. La escala no permite apreciar bien donde tenemos cambios en el factor de seguridad, pero sabiendo que es mayor de 1 sabemos que sí va a soportar bien las cargas, ¿sí? Pues bueno, este es el análisis estático. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos hacer un análisis de fatiga.
¿qué es lo que sucede en una aplicación real? El eje no es estático, sino que el eje se está moviendo. Y al estarse moviendo, como las cargas radiales están siempre en una misma dirección, el efecto que tiene el eje es como si la carga fuese senoidal. Esto equivale a decir que el eje es el que está estático y lo que está cambiando de dirección es la carga, ¿sí? Es que en un momento es una carga, digamos, la carga radial es hacia arriba y en otro momento es la carga es hacia abajo. Esto lo podemos simular mediante el análisis de fatiga. Como tenemos una carga que no es estática, sino que es senoidal, que se está aplicando en un sentido, luego en la dirección opuesta, luego en el sentido original, luego en la dirección opuesta, etcétera. La deformación, el esfuerzo de deformación se va acumulando, está causando que la energía se acumule, y eso hace que el objeto, la pieza, falle a una carga menor en la que obtenemos en las pruebas de tensión. ¿Sí? Las pruebas de tensión típicas son pruebas estáticas, y una pieza que tiene que está soportando este patrón de cargas senoidales repetitivas, tiende a fallar a una menor carga. Esto pues lo vemos en la teoría, pero también podemos hacer el análisis con esta herramienta de SolidWorks. Entonces, para hacer eso, primero tenemos que hacer el análisis de carga estática, que es lo que hicimos. Aquí he modificado un poco algunos detalles, pero bueno, es básicamente el mismo tipo de análisis que mostramos ahorita en el video. Y vamos a hacer un nuevo estudio. ¿Sí? Este nuevo estudio va a ser un estudio de fatiga. Hay diferentes tipos de carga, si es senoidal, o bien queremos analizar cómo se va a comportar conforme cambiamos la frecuencia de esa carga. Lo que típicamente nos interesa es este patrón de cargas senoidales. Entonces le damos clic, y como ven, tenemos muchas menos opciones. Vamos aquí donde dice LORI, que es el patrón de carga, le ponemos añadir un evento. Nos lee el estudio que estuvimos haciendo, ¿sí? El static. Vamos a aplicarle la misma carga, el mismo estudio. Simplemente lo que vamos a definir ahora que pues es una carga cíclica, ¿sí? Aquí le damos clic. Y en la opción de resultados vamos a definir que lo aplique al modelo completo, ¿sí? Hay que definir también aquí el material. Si recuerdan, no le habíamos puesto el material. Pero aquí viene algo que es muy importante. Perdón, sí, ya me lo tomo, el IC 1020. Hay una cuestión que es importante, y es: los materiales se comportan de manera diferente en este comportamiento de cargas repetitivas, y esto está caracterizado por una curva que le llamamos, en este caso la anotan como una curva SN, de esfuerzo ciclos. Aquí nos dice que tenemos que alimentar esos datos de esa curva. En la librería ya ven algunas. Vamos a usar el de carbón, acero al carbón. Voy a mostrar aquí cómo se ve esa gráfica. Mejor así. Para aceros al carbón, de acuerdo a la biblioteca que tiene precargado SolidWorks, cuando tenemos aquí en el eje X es el número de ciclos, y en el eje Y es el esfuerzo a la cedencia. Entonces, cuando tenemos pocos ciclos, el esfuerzo que soporta el componente es muy alto, pero a medida que vamos aumentando el número de ciclos, el esfuerzo va siendo cada vez menos, tiene menos resistencia. Y esto se va tendiendo hacia una asíntota, ¿sí? Por eso tenemos esta curva semilogarítmica. Aquí nos muestran los datos, lo podemos ver mejor aquí. Cuando tenemos 10 ciclos, pues el esfuerzo, lo voy a poner en otras unidades, en megapascales. Esta pieza soporta hasta 3900 megapascales, que es un valor muy alto. Pero conforme vamos aumentando el número de ciclos, el esfuerzo que soporta esta pieza
se va desgastando hasta que llega en los datos hasta 1.000.000 de ciclos. Ahí solamente soporta 85 megapascales. Eso es muy importante, quiere decir que si nosotros nos quedamos con nuestro análisis estático y decimos, bien, nuestra pieza va a soportar, pero en realidad le estamos aplicando una carga repetitiva, en realidad nuestra pieza puede fallar por fatiga, ¿sí? Entonces, bueno, nos quedamos con esta curva para hacer este análisis. Ya que tenemos los datos, ya pusimos la curva, ya dijimos que tome este modelo con 1000 ciclos, y de los resultados, pues que sea todo el modelo. ¿Okay? Ya podemos ejecutar el estudio en el análisis. Y nos muestra estas dos gráficas por omisión. Esta que le llama daño y esta que le llama vida. La más interesante es esta que se llama vida. ¿Qué significa esto, esta gráfica? Esta gráfica nos dice cuántos ciclos va a poder operar antes de que ocurra un fallo, o más bien dicho, sí, antes de que ocurra un fallo. ¿Sí? Como pueden ver, el valor más bajo, que es el que más nos interesa, está en esta sección. Aquí en este redondeo habíamos visto que el esfuerzo era mayor, por lo tanto es la parte donde va a fallar más pronto. Y el valor más pequeño, que es el azul más clarito en la escala, es 6.48 por 10 a la 4, es decir, 64.000 ciclos. Quiere decir que esta parte, este redondeo, va a fallar después de 64.000 ciclos. ¿Qué significa eso? Imagínense que este eje está girando a 1000 RPM. Entonces 64.830, ¿sí? Entre 1000, pues son 64 minutos. Es decir, que este redondeo aquí va a fallar después de 64 minutos, después de una hora. ¿Qué significa? Pues que en realidad esta pieza no va a soportar, esta pieza va a fallar. Si la carga fuese estática, sí lo soporta, ya lo vimos en el análisis anterior, pero por fatiga va a fallar. El valor máximo nos pone en 1.000.000 de ciclos. Ese millón pues se refiere a los datos que nosotros alimentamos. En realidad pues el acero tiende hacia un valor asintótico que es muy cercano al que tenemos aquí con el 1.000.000 de ciclos, de acuerdo a estos datos que tomamos, ¿sí? Es decir, es el número máximo que alimentamos aquí, por eso nos marca este valor. Si tuviéramos otro valor, pues seguramente sería ya muy cercano a estos 85 megapascales, ya no va a cambiar mucho. Quiere decir que ya estamos ahí en una zona segura. Entonces, desde el punto de vista de diseño, ¿qué tenemos que hacer? Pues que este redondeo no es suficientemente bueno. Esta es la parte donde va a fallar. Tenemos que modificarlo. Podemos hacer un redondeo más suave, que no sea tan pronunciado, y volver a hacer estos análisis para ver si ya tenemos un buen comportamiento.